Ahí estamos, Ahí ¿no? estamos, sí. Hola. Hola, bienvenidos, bienvenidas. Hoy día estamos juntas, ¿cierto, Andrés? Así es, después de todos nuestros problemas técnicos, hoy día decidimos estar juntas para poder hacer este en vivo, en directo. Sí, porque la verdad que nos había costado por ese problema de que algo pasa con mi internet. Pero hoy vamos a continuar con el libro, ya los estrógenos importan. Y recordando obviamente de que es la mirada también del doctor Arthur Bluming y la doctora Carol Tabriz, ¿ya? Entonces nosotros estamos como, si bien hacemos nuestros comentarios, pero también estamos realizándolo en base a este libro, que la idea es compartirlo para que ustedes también tengan información y puedan tener opinión Así es. y sepan pedir lo que necesitan. Y he pedido opinión con fundamento. Así es, así que bienvenidos nuevamente a todos y hoy día vamos a entrar en un terreno súper escabroso, que es difícil también, porque el capítulo que vamos a revisar hoy, que es el capítulo 3, que aquí tengo mi librito y la Andrea también tiene de ella, nos habla acerca de la siguiente pregunta. ¿Las supervivientes de cáncer de mama pueden tomar estrógenos? Esa es la gran pregunta. Sí. Vamos a derribar algunos mitos igual. Sí, en base a lo que nos comenta este libro con investigación. Así que, ¿te parece que comencemos? Así es. Muy bien. Y bueno, vamos a partir, primero que nada, sabes que me gustaría ir un poquito al final del libro, porque me parece tremendamente interesante poder introducir este tema con lo que él le dijo a su hija. Porque como sabemos, en la primera parte, sí, en la primera parte del libro, él comienza todo este proceso porque su esposa Marta, a los 45 años, le identifican un tumor, un cáncer de mama. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Que su hija, como dice el libro, a los 35 años también le dio cáncer. Entonces, a sus 35 años también se le descubrió un tumor, acá mencionan en el libro. Y obviamente lo primero que hicieron, que es lo lógico, hicieron todo este despistaje para ver si había algún antecedente genético, ¿ya? Que fuera porque si la mamá tuvo, después la hija y todo salió negativo. Pero el gran problema, y es el problema que también nos muestra el libro, es que las mujeres como que han sido supervivientes o han transitado una terapia para cáncer de mama específicamente, tienen muchos síntomas intensificados de la menopausia. Entonces ella obviamente empezó al año después, que ingresó a la perimenopausia, empezó con síntomas. Y le preguntó al papá, a este oncólogo, le dijo si podía consumir terapia de reemplazo hormonal, que vamos a recordar que es la dosis más pequeña de estrógeno y progesterona. Y el papá le dice algo muy interesante porque le dice, le responde así, le dice, no puedo garantizar que el cáncer no regresará con o sin terapia de reemplazo hormonal. ¿Ya? Quiero que sigas sana durante lo que espero que sea una larga vida por delante y te he ofrecido las pruebas de los beneficios y los riesgos de la terapia de reemplazo hormonal. Entonces ella después de esto, porque ella leyó el manuscrito que era todo este libro de investigación, ella decide tomar terapia de reemplazo hormonal. Y en el fondo hay una frase que igual menciona el libro que es muy potente porque dice, es más fácil tomar decisiones perfectas con la información perfecta. Y que es lo que queremos transmitirle a toda la verdad. Así es, entonces a veces nosotros no podemos decir que esta es la única respuesta, que o no se puede o sí se puede, pero sí lo que podemos hacer y colaborar, como el libro también menciona en los capítulos anteriores, la importancia de educarnos para poder tomar decisiones informadas. Y por lo mismo es interesante verlo así, o sea, él aun cuando pudiese haberle dicho a su hija, sí, hazlo, prefirió que en el fondo ella tomara una decisión. Y ella lo hizo, sabiendo los riesgos y sabiendo también los beneficios. Y ese es un poco el por donde quisiera empezar el tema. ¿Qué piensas tú acerca de eso, Andrea? A mí cuando yo lo leí me hizo mucho sentido porque, para empezar, como les dije en el video anterior,
Una mujer que le digan que tiene cáncer ya está pasando por un evento traumático, porque todavía asociamos cáncer igual a muerte. Hoy en día ya hay muchos estudios, hay muchas cosas, muchos tratamientos que ya no están tan asociados a la muerte, sí, a la mejoría. Pero sí, seguimos teniendo estas creencias arraigadas en nosotros. Y más encima, llega después a tener la menopausia o la perimenopausia y tienes estos síntomas. O sea, me siento mal por el cáncer, me recuperé del cáncer, tengo estos síntomas, me sigo sintiendo mal. Es como, ya, mundo, ¿hasta qué momento para todos estos síntomas? Sí. Entonces, es súper importante informarse, porque la idea de nosotros también es que ustedes no sufren este climaterio y no sufren este proceso. Ya sacarnos este concepto que nos decían antes de que no es así el cuerpo de la mujer y tenemos que aceptarlo tal cual es y es lo que hay. No, hay 1000 formas de vivir mejor y de forma placentera toda esta etapa. Así es. Uh-huh. Interesante lo que mencionas esto de que principalmente lo que es la terapia o el proceso que vive una persona con cáncer, principalmente en esto cuando hay extirpación de tumor, que antes existía la idea de que si una mujer tenía un cáncer en una de las pechugas, por decirlo así, o localizado, había que sacar toda la zona ya y más. Entonces a la mujer no solamente le era el tumor, sino que era todo. Y obviamente con las investigaciones, también lo menciona el libro, que fueron dando cuenta los mismos médicos, los cirujanos, los oncólogos, que no era necesario hacer esta acción tan radical, ¿ya? Y pasaron a lo que era la lumpectomía más radioterapia, que es sacar el tumor sin tener que sacar todo, porque se dieron cuenta que al final no era beneficioso. Y lo cual tampoco era beneficioso para la mujer en sí, como psicológicamente, porque, o sea, ya el trauma de tener cáncer, más encima que van a sacar una parte de mí, una parte que, entre comillas, dentro de nuestras creencias populares, la parte de la mujer, tener seno y todo, es mucho más traumático. Claro. Y la verdad es que esto es menos invasivo, ya no era necesario. De esto yo me acuerdo hace años atrás, escuché en la tele que habían actrices que se sacaban las 2 mamas porque para poder evitar a futuro el cáncer mamario. No es necesario. No es necesario, y por lo mismo que este mismo médico, gracias a él lleva más de 30 años trabajando en esto, y que también se dedicó a buscar información y a poder también juntar especialistas para poder llegar a demostrar que no era necesaria una extirpación tan grande. Y de hecho Los Ángeles en Estados Unidos fue uno de los primeros estados que introdujo la lumpectomía con radioterapia. Entonces por esto mismo él ya viene siendo una persona que busca información y todo, y no se queda, y eso igual es una invitación a nosotros que no, por no ser médicos, no tenemos el derecho de no informarnos, todo lo contrario, existen los medios y hay que utilizarlos. Otra cosa interesante que menciona el libro, por qué él empezó a buscar si realmente los estrógenos tenían un efecto en las mujeres supervivientes de un cáncer, porque se dio cuenta que ellas también empezaron a dejar de normalizar el sentirse mal. Entonces empezaron a preguntarle si podían tomar estas terapias, porque al final los síntomas eran muy altos. Y acá yo anoté el libro y menciona, por ejemplo, que dice que en una mujer que ha tenido quimioterapia después de un evento como el cáncer de mama, en la menopausia los síntomas son mucho más intensificados. Por ejemplo, dice que 5.7 veces existe mayor sequedad vaginal, 5.5 es mayor el dolor en las relaciones, 3.7 baja la libido, y un 7.1 es más difícil de llegar al orgasmo. Y además el 66 al 96% de las supervivientes sufren unos bochornos tremendamente agresivos. Entonces, salir de esta creencia que si tengo cáncer, que es como que es lo que me toca al final para poder trascender la enfermedad y vivir estos dolores y este sufrimiento interno, que es del área de la psicología de Andrea, pues todo lo que significa para la salud mental de la persona es un tremendo desafío, sabiendo además los beneficios que mencionamos en el otro en vivo que no pudimos hacer, pero que resumimos, que aportan los estrógenos para los huesos, para la salud cardiovascular, para incluso aspectos cognitivos como evitar demencia, etcétera. Entonces,
era importante para este médico y para todos, la verdad, es tomar una decisión informada y quizás empezar a cuestionar esto que hizo esta investigación, acuérdense, en prospectiva y gigante de la WI, que dijo que efectivamente los estrógenos producen cáncer. Sí, de verdad yo siento que, de hecho, hay unas partes que yo subrayé en el libro y lo colocaba, mentira. Porque sí, pues nos han engañado durante mucho tiempo. Antes nomás hablaba con una persona que es sobreviviente de cáncer de mamas y ella me decía, no, a mí me sacaron el útero y los ovarios porque no podía secretar hormonas porque producía más cáncer y después con los bochornos y con todo y me dieron terapia. Imagínense todo lo que es tener cáncer, que te saquen todo, tus ovarios, tu útero, después parte de la mama. Es tan traumático lo que nos hacían pasar antiguamente a nuestras ancestras, que hoy en día tenemos que tratar de hacerlo lo más simple y lo más amigable para cada una. Sí, y ese tema de sacar los ovarios y obviamente para que la mujer no tenga más estrógenos altos, la verdad es que se demostró que no era efectivo, entonces todavía queda gente que lo utiliza, lo hace como tratamiento, pero no tiene evidencia. Ya el libro menciona distintos estudios que muestran que no hay evidencia en eso, todo lo contrario. Hay un estudio, de hecho, que es bien interesante, de un premio Nobel, de Huggins, que él menciona, que fue esto en el orden de 1966, en donde él, bueno, esto quizás es un poco ético, hoy hacer experimento con animales, ¿cierto? Así que, pero él lo que se hacía, y lo que él hizo fue, en un estudio con ratas, ya, darle un carcinógeno, ya, que iba a provocar obviamente cáncer de mamas, ya, o cáncer, ¿sí? ¿Y qué hizo? Luego le dio una alta dosis de estrógeno y progesterona. ¿Y qué demostró ahí? Pudo observar de que al darle estrógeno y progesterona, a la semana esto inhibió la aparición del cáncer. De hecho, eso hizo que se fuera después ganador del premio Nobel. Entonces, volvemos a esto que personalmente yo, Carla, no quizás el hacer experimentos con animales no va con mi conciencia, sin embargo lo que él demuestra acá es algo, o demostró en tantos años atrás, es algo que nos hace pensar, o sea, el estrógeno realmente solo, así como estrógeno, ¿será el causante de cáncer o recisivas de cáncer? Porque ese es el tema al final, el que nos habla. O sea, si una mujer tuvo cáncer y yo le doy estrógenos para que pueda combatir toda la sintomatología, ¿realmente va a ser una persona que después lo va a tener? No necesariamente. De hecho, no hay correlación entre una cosa con otra. Y es más, podemos quizás decir, ya, es que si no lo doy o le doy, va a tener o no va a tener cáncer. Pero ¿qué pasa con los problemas cardíacos, con la fractura, con la osteoporosis? Que toda esta terapia también nos ayuda a toda esa otra parte. Que no es solo aquí el tema si puede aumentar el cáncer, puede volver el cáncer. O sea, ya me sané de cáncer y no voy a usar esta terapia sufriendo todos los bochornos, pero me caigo y me quiebro. ¿Ya? No sé, pues me va a dar un infarto. Entonces, esto también ayuda para eso. Y por eso lo que nuestra idea es que ustedes, si pueden más adelante leer a ustedes por su cuenta el libro, leer los estudios, porque de verdad nos han privado de una vida mucho más tranquila sin enfermedad. Yo creo que la verdad es un negocio de la farmacéutica. Puede ser, sí. Bueno, él como buen especialista y como amante de la ciencia, el médico, también sabe que la medicina es algo en evolución. Y el gran problema de los estudios más importantes, como el de WI, y después que él habla de Habits, que es otro estudio posterior que se relaciona un poco a esto, que son los únicos estudios que han dicho de todos los otros, que dicen efectivamente que el estrógeno, si yo doy estrógenos a alguien, puedo aumentar los riesgos de cáncer, problemas cardiovasculares, etc. Pero
la verdad que hay que mirar los dos polos, ¿ya? Es súper importante eso porque cada mujer es individual y cada cuerpo funciona distinto. Sin embargo, estos estudios, que son los que de alguna manera el ¿cómo se dice? Sensacionalismo, ¿ya? Que es lo que vende hoy, y eso yo me hago cargo porque uno lo ve, las noticias de las cosas buenas en general en las mismas redes no son las que tienen más like, ¿ya? Las cosas que son distintas. Entonces, estos estudios que no fueron cuidadosos en el proceso de la investigación, que fueron tomados de manera general, y no tuvieron cuidados. Por ejemplo, ya si bien la semana pasada hablamos de WI, pero lo interesante de Habit, que es uno de los últimos estudios prospectivos y con más personas que pudieron ver aleatoriamente, algunas le dieron estrógeno y otras no. Y otros le dieron tamoxifeno, que ahí lo vamos a ver. El tema de este estudio fue de partida que no se terminó. Ya no se terminó porque dijeron, y llegaron por decir, a un cierto tiempo y vieron que si le vamos a dar a las mujeres estrógenos, todas un porcentaje muy alto está como recidiva, perdón. El cuento de esto es que la crítica que él hace es que no fueron cuidadosos con la investigación, en el punto que las candidatas que usaron para la investigación no se fijaron en qué fase del tumor se encontraban cuando empezaron a darle estrógeno, y que si había el compromiso de los ganglios, ¿ya? Los ganglios linfáticos. Y por lógica, el ganglio linfático, la linfa corre por todo nuestro cuerpo, entonces era probable y tampoco se les pidió mamografía a estas mujeres. Entonces se hizo un estudio muy a ciegas, en el que evidentemente no es lo mismo tomar a una mujer en fase 1 de un tumor que ya esté en una fase 4. Ya no es lo mismo una mujer que tenga un tumor localizado, a una mujer que tenga su sistema linfático ya comprometido, los ganglios linfáticos, en donde va a poder llevar sus células, que puede haber hasta metástasis. Claro, que puede ser indicativo. Entonces, con esos estudios se generaron todas estas apreciaciones, y se olvidaron de estudios más pequeños. ¿Por qué? Porque eran con menos personas. Pero por lo menos en el libro, en este capítulo, menciona como 13 estudios que avalan que utilizar estrógenos o no usarlos, la verdad que no había mucha diferencia en cuanto a la posibilidad de tener nuevamente cáncer de mama. Y es más, si es que leí las diferencias que existían, eran reducción de mortalidad, pero que era todo favorable, la verdad, pues no era... Sí, los estudios mostraban que en general era más bueno, que prolongaba la vida, pasaban cosas más positivas que cuando las mujeres no utilizan. Y eso es tremendamente importante a considerar. Otra cosa, André, que a mí me llamó la atención era esto de que, ¿cómo se llama? De la importancia de... ¿Te acuerdas que el año pasado la FDA sacó como algunos ítems de esta etiqueta negra que tenía en el fondo, en que decía que las mujeres, los estrógenos podían producir cáncer de mama, problemas cardiovasculares y posible demencia, ¿ya? Entonces se dieron cuenta porque desde la última investigación más grande, que es la WI, han pasado 23 años en que han habido distintas investigaciones, como la que también hace este doctor, y se dieron cuenta de que la verdad que era un poco exagerado generalizarlo tan así, porque los beneficios eran más altos que el riesgo. Claro. Y todo tiene riesgo también. Todo tiene riesgo. Oye, cruzo la calle, tiene un riesgo. Sí. Todo tiene riesgo. Entonces, lo que sí, entonces dijeron ya, vamos a sacar esta como relación tan directa de A con B, y vamos a empezar ahora... no vamos a considerarlo tan así. Sin embargo, todavía hay ciertas cositas que se mantienen. Ponte tú, se mantiene el hecho de que el estrógeno por sí solo en una mujer que tiene útero puede generar un cáncer del endometrio, entonces se solicita, ojalá que obviamente sea una combinado, ya estrógeno y progesterona. Y obviamente también
Que esa es una de las advertencias que quedan como más fijas todavía. Pero advertencia, o sea, tampoco hay como tantos estudios que lo comprueben No. y que lo valen. Porque no han vuelto a hacer un estudio tan grande como el que fue Wii, ¿ya? Porque me imagino lo caro, lo que significa pasar años siguiendo a las personas que participan, entonces no es tan fácil. Además que este mismo doctor, cuando él quiso hacer su estudio, que sí lo hizo sin permiso de la FDA, ¿ya? Él lo hizo con 300 personas y siguió durante 5 años, ¿ya? Pero la FDA, para haberle permitido hacer este estudio, le dijo, ya, te damos la autorización, pero si lo haces con 6.000 a 8.000 mujeres. Y los otros estudios eran de 100. Entonces era muy difícil para él, obviamente, tener ese rango de control, porque también era un estudio tremendo. Y él, entre hacerlo y no hacerlo, prefirió hacerlo. Y eso mismo significó, obviamente, que aun cuando él pensó que esto lo iba como a sentenciar, pasó todo lo contrario. Sí. Ya la gente empezó como a escucharlo, especialistas también empezaron a ver. Y lo otro interesante que sacó la FDA, que ahora me acordé, es esto, que es que el libro también lo menciona en los primeros capítulos, que tiene que ver con esto de que el médico tiene que dar la menor dosis por el menor tiempo, ¿ya? Y eso no tiene mucha lógica, la verdad, porque el tiempo, o sea, si es algo riesgoso, ¿No tiene correlación no con...? tiene que ver, o sea, si es algo que me va a matar o me va a dar ¿por qué se lo voy a dar por un tiempo pequeño? O sea, y considerar la mínima dosis con el mínimo tiempo no también fue Es que antes se daba así también por el miedo que puede provocar. Y todavía está. Y Sí. todavía está el miedo. Sí, Yo la vez pasada, de hecho, cuando estuvo la doctora Aileen Bull, yo le preguntaba, porque mi mamá empezó como a los 50 años a usar la terapia de reemplazo hormonal, y también le dijeron por un tiempito y todo, porque es riesgoso, puede tener cáncer a las mamas. Mi mamá dijo, me da lo mismo, yo quiero no tener bochorno, no tener los síntomas, y lo hizo igual. Y ahora fue donde esta doctora, y ya mi mamá tiene 73 años, y le dijo, sigue con la misma. Porque no te va a pasar nada, y todo lo contrario, tu corazón está mejor, tus huesos están mejor. Entonces ya demuestra que por lo menos de a poquito hemos ido avanzando. Oye, y a todo esto tú vas a ir, ¿cierto? Con ella. Ahora la otra semana, el miércoles, tengo hora. Yo voy en mayo. Sí, pedí la hora en enero y recién ahora tiene para abrir. Para que Sí, acá en el sur, por si acaso, acá en la zona del sur. Volviendo un poco a eso, ¿sabes qué? Porque igual uno siempre que lee un libro, igual hay cosas que uno tiene que buscar. Porque como Andrea es psicóloga, yo de base soy fonoaudióloga también. No tenemos la ciencia fuerte. Entonces, tenemos que irnos informando y se habla mucho de la ventana de oportunidad. Acá lo importante de esto, y quizás hago la reflexión con tu mamá, porque antes me hacía estas preguntas, me sale mi lado de salud. Pero ¿por qué tiene que ver cuál es el riesgo de una mujer en posmenopausia en tomar estrógenos, y por qué una mujer en perimenopausia o premenopausia es menos riesgoso? Entonces, ¿y por qué pensemos una mujer que haya empezado la menopausia a los 50 años, y haya pasado unos 20 años sin ningún tipo de hormonas? ¿Por qué es más riesgoso que a esa persona le den, después de 20 años, le den estrógenos, a diferencia de alguien que empezó a los 50 años y dentro de esos 10 primeros años ya tuvo un tratamiento hormonal o una terapia de reemplazo hormonal, que es una dosis pequeñita? ¿Por qué tiene menos riesgo? Y la verdad que buscando información, la explicación es esta, porque es como que pasó tanto tiempo en vacío que no tuviste que cualquier estímulo en un ADN que por lógica, como desgaste de materiales, si habláramos desde el área de la ingeniería, ya tiene cambios. Ese ADN ya viene con muchas mutaciones y cambios. Entonces tú no te aseguras que evidentemente el darle un estrógeno a un cuerpo que ya no tiene el mismo funcionamiento que antes, ya pueda generar alguna mutación o cambio, ¿ya? Por eso se habla de esta ventana de oportunidad, que son estos 10 años que van desde el climaterio de una mujer, o incluso en esto desde que comienza la menopausia hasta 10 años. Ahí es un tiempo prudente
más cercano a la menopausia mejor. Como para que nuestro cuerpo no pierda la costumbre. Y ahí está la cosa de que tu mamá, que lleva tanto tiempo, sí, la doctora obviamente la encontró súper bien porque los estudios muestran que prolonga la salud, tus huesos están mucho mejor, el riesgo cardiovascular, que las mujeres mueren, una de las razones de muerte más es el problema cardiovascular. Entonces, claro, si una mujer nunca tuvo tratamiento hormonal durante 20 años, es lógico que existe un riesgo. Y también me entraba la duda, y esto no lo hago por alarmar, sino por educar también, pensaba ya, pero ¿por qué? Yo no sé si has escuchado alguna vez cuando dicen, hoy las mujeres que nunca han sido mamá o nunca han hecho lactancia, tienen más riesgo de cáncer de mama que una mujer que ha lactado. ¿Lo habías escuchado? Yo lo que había escuchado era, a mí me dijeron, mientras más pecho das, menos riesgo de cáncer. Es lo mismo. ¿Ya? Yo de 2 años dije, estoy liberada. Ya, pero ¿sabes por qué? Porque las células, cuando tú vas a amamantar, esas células de tus pechugas se diferencian y se preparan para eso. Y es más fácil, es más difícil que una célula diferenciada vaya a tener la posibilidad de transformarse en tumoral porque ya está diferenciada, ya como que cumplió su objetivo y meta. No así una mujer que no ha amamantado, que no ha lactado, que esas células siguen siendo como indiferenciadas, entonces cualquier estímulo externo, estrés, porque también entendamos, y esto es muy médico, que el fenotipo de una persona o lo que somos ambiente más genética. Entonces, si nuestro ambiente también no es oportuno, quizás en una mujer que tampoco ha tenido esta lactancia, esta diferenciación de sus células, existe quizás un riesgo un poquito mayor, ¿me entiendes tú? Porque esas células son mucho más proclives porque pueden transformarse en otras cosas. La otra como que ya cumplieron. Claro. Es súper interesante eso porque... Yo había escuchado, pero no sabía la verdad cuál era. Esa es una de las razones. Entonces, esto te da para hablar muchas cosas porque te hace reflexionar en la importancia del estilo de vida, ya que no nos define nuestra genética, porque hoy día la epigenética muestra de que hoy el ambiente tiene una incidencia fundamental en lo que somos, y el estilo de vida, la calidad de tu sueño, tu estado emocional, todo eso influye al final en la expresión de enfermedad. Bueno, yo acá con un poquito evidenciando, Andrea se dedica mucho a lo que es la parte emocional desde una mirada más transpersonal. Yo como coach en menopausia, pero también me dedico a otras terapias, también trabajo esto, entonces sabemos la importancia de cómo las emociones influyen en las enfermedades. O sea, apartamos de la base que yo siempre digo, todas las enfermedades son emocionales. Yo puedo decir, no, es que toda mi familia, todos lados de mis papás son diabéticos. Sí, heredé la diabetes, pero no genéticamente, heredé la emoción. Y eso es lo que uno también tiene que empezar a trabajar. Por eso es importante, como hablábamos en nuestros primeros capítulos, lo importante es la salud mental en la etapa de climaterio, de ir sanando todos esos temas que tenemos ahí pendientes, escondidos. Sí, lo hermoso del climaterio también es esto de que empezamos a dejar de mirar tan afuera. ¿Te acuerdas cuando decíamos esta cosa de ser la supermujer, la que todo lo resuelve? Porque una cosa es la versión. El cuerpo ya no te funciona igual. ¿Ya? Y la verdad es que más que no te funciona igual, nunca debimos haberle exigido tanto tampoco. No, pero en este momento de la vida es como que el cuerpo te dice para. Y aunque no quieras parar, vas a parar. Y vas a tener que tomar, informarte, cambiar muchos hábitos, ¿ya? Y el cáncer, más allá que uno no niega el componente fisiológico, todo lo que es más orgánico, el componente emocional acá, quizás nos vamos un poco del tema, pero es fundamental, porque de verdad que las emociones, las enfermedades a veces las vemos tan negativas y tan enemigas, pero si lo miramos un poco desde esta línea, nos vienen a mostrar. Sí, pues nos vienen a mostrar y tenemos que ver qué es lo que me quiere enseñar esta enfermedad en mi vida. Sí. Y desde ahí empezar a sanar. Una vez que veo eso, lo trabajo, comienza la sanación. La aceptación también. Así es. Así que, bueno, invitamos entonces a
quien quiera profundizar más, que tenga este libro, nosotros vamos a seguir compartiéndolo la otra semana que nos viene, Andreita. Viene, espera, deja buscar la página con mi marcador del libro. Asuntos del corazón. Mira, dice, a ver, ¿qué dice la primera parte, estimado doctor? Pero como para enganchar un poco a las chicas o a los que nos escuchan, dice, ¿lo quieres leer? No. Ya dice, mi ginecólogo está en contra de los estrógenos. No por el riesgo de cáncer de mama, sino por el aumento de riesgo de cardiopatías. Cree que las estatinas son mucho más seguras que las hormonas y prácticamente me las está imponiendo para reducir mi colesterol, aunque nunca he tenido problemas cardíacos. ¿Tiene razón? Eso vamos a ver la otra semana. Importante porque parece que, los estrógenos son maravillosos, chicos todos. Entonces, pero quizás le estamos echando la culpa de todo. Afecta el colesterol, la resistencia a la insulina, a todo lo que nos está pasando. Entonces, que después de los 40 uno dice, hoy tengo que empezar a fregar el carnet porque aparecieron todas las cosas. Esto es el estrógeno que ahí está. El estrógeno, es que lo que pasa es que el estrógeno, André, funciona como modulador también. También es como ¿sabes cómo lo definiría? Como el jefe de la orquesta. Claro. Ya, entonces entra la célula, el núcleo, indica qué proteínas se tienen que formar, qué cosas sí, qué cosas no. Entonces, y en todo nuestro cuerpo. El hombre igual tiene estrógenos, chicas, o chicos, o personas. Pero el tema es que la baja de ellos es menor, es más lenta con el tiempo. En cambio, nosotras tenemos en nuestros ovarios la producción máxima con el estradiol y de repente nos empezamos a dar cuenta, como dice el libro, que podemos llegar hasta el 1%. Entonces el cuerpo se ve de repente sin su protector, sin su director de orquesta. Entonces sí, lo que nos mueve, hijo. Empezamos a bajar y la idea es que no, porque vivimos un tercio de la vida acá y más incluso hoy. Entonces no podemos permitir que ni el cáncer, ni los tratamientos y eso no... Ni la desinformación. Ni la desinformación. Oye, ¿sabes qué? Se me había olvidado algo interesante de uno de los estudios, como para cerrar, que el de Havix, que, si bien le dieron a personas estrógenos solo, a otros le dieron tamoxifeno, que es un modulador que de alguna manera a los receptores a las personas que tienen como un cáncer con dependencia hormonal, por decirlo así, porque sus receptores son como de los tumores y todo, como que captan muy bien el estrógeno y se multiplican. Entonces viene este tamoxifeno y viene como a cambiar la estructura para que el estrógeno o cualquier no pueda funcionar, y entonces esta célula como que entra en apoptosis, como que se reduzca. Pero ¿qué vieron en ese estudio? Que al final las personas que tomaron solo estrógeno, todas supervivientes de cáncer, y las que tomaron tamoxifeno, que la función es bloquear el estrógeno, tamoxifeno y con el estrógeno, hubo un porcentaje mucho más alto, un poquito más alto en esas personas con posible recisiva que las que tomaron solo estrógeno. Entonces ahí uno se pregunta igual quizás, claro, ¿cuál fue la interacción? ¿Qué pasó ahí? Que en el fondo quizás la combinación no es la correcta, pero tomar estrógeno solo sí puede servir. Entonces uno ahí en donde empieza a preguntarse. Por lo mismo esto ustedes se lo pueden preguntar a su médico. Háganlo en todas las consultas, todo, lleven una hoja. Lleven el libro si quieren, saben que leí el libro y que el doctor dígame, ¿realmente yo no puedo? Dígame por qué no. Y si ustedes eligen, también háganlo con la conciencia de que también en todo hay riesgo y una decisión informada es lo mejor que pueden hacer. Así es. Eso, por Dios, ¿estamos listas? Estamos listas para el día, sí. Y nos vemos la otra semana entonces con el otro capítulo. Sí, con el capítulo Asuntos del Corazón. Asuntos del Corazón. Que estén muy bien. Nos vemos, cuídense. Chao. Chao.